Señor Arismendi, cuéntenos un poquito de esa experiencia, usted que vivió muy de cerca con Gabriel García Márquez y tuvo el privilegio de conocerlo. Tú lo has dicho, una auténtica experiencia, privilegio, que me dio la vida, porque realmente yo no lo busqué. Yo hasta el año 82 lo había disfrutado leyéndolo, aprendía de él en sus crónicas, en sus reportajes, en sus columnas de opinión, pero nunca estaba como en mis cálculos realmente ser amigo de García Márquez o estar en un momento determinado comprometido con él. Pero desde el primer momento en que lo conocí y empecé a tratarlo, me di cuenta que estaba frente a un hombre excepcional, dueño de un talento, de un poder narrativo, de una capacidad con una imaginación, pero al mismo tiempo con un sentido tan del rigor, de la creatividad, del manejo transparente, de la ética, que a partir de ese momento pues ya continuamos hasta que murió, pues realmente en mi caso disfrutando y honrándome con su amistad y con la de su familia. Gabriel García Márquez tenía una forma inusual de contar las historias. ¿Usted cree que en este momento podrá salir alguien con la misma formación de Gabriel García Márquez? Yo creo que Gabo no hay sino uno, de la misma manera como Faulkner no hay sino uno, y como hablando de grandes pensadores o de grandes escritores, son talentos muy escasos que por fortuna los produce la humanidad. Ojalá fuera con más frecuencia porque son a veces casos muy aislados, pero si hay algo que me hace ser optimista de que vamos a tener muchos muy buenos contadores de historias, porque ese es como un don natural que tienen los Caribe, quiero decir, los de la costa Caribe colombiana, los venezolanos, los panameños, los dominicanos, en general los cubanos. Él decía que él poseía el don que es de todos los Caribes de saber contar historias, porque son realmente poblaciones que han tenido una tradición y una cultura oral de saber contar cuentos, simplemente que él no son cuentos de imaginación solamente, sino el resultado de esa capacidad narrativa que él supo estructurar ya muy bien, con estudio, con disciplina, con rigor y desde luego de la mano de los mejores talentos y escritores del mundo, absolutamente, a quienes él leyó, con algunos se identificaba y de quienes en esas fuentes él se nutrió de esos conocimientos y los asimiló a su personal manera de contar historias y de ser. A su manera de ver a Gabriel García Márquez, ¿cree que se le quedó algo por hacer en cuanto a literatura? No, yo creo que fue un hombre que tuvo también el privilegio de morir a los 87 años de edad, que fue un gocetas, un hombre muy descomplicado cuando estaba en confianza con sus amigos, y que prácticamente todos los proyectos literarios que emprendió los culminó con éxito, porque todas sus obras realmente son geniales y son magistrales, y la gente pudo disfrutarlas. No, yo creo que, digamos, quizás hay una sola cosa que él hubiera querido culminar con más plenitud, y es que él quería, en una época quiso ser director de cine, pero ese objetivo él lo alcanzó a través de su hijo Rodrigo, el hijo mayor, que es un director de cine muy connotado en los Estados Unidos. Él vive en Los Ángeles, ha hecho varias películas muy exitosas y un hombre que realmente hizo lo que el papá, y lo está haciendo muy bien, lo que el papá nunca pudo hacer. Ahora mismo en el medio periodístico, las ideas de Gabriel García Márquez, ¿cómo podríamos nosotros atraerlas en este momento en que muchos países estamos viviendo temas muy tensos, mucha corrupción? Gabriel García Márquez, aparte de ser escritor, era periodista y quería tener un periódico. ¿Cómo eso podría ayudarnos en este momento a comprender la forma de narrar? No, no es tan complejo, no es tan denso,
Él tenía, es que es un decálogo de buenas prácticas, de principios fundamentales que se expresan y están consignados en muchos de los textos periodísticos, en sus discursos. No hizo muchos, pero hizo 5 o 6 discursos magistrales cuando recibió el premio Nobel, cuando el llamado Comité de Sabios en Colombia presentó una exhortación al gobierno de entonces y a todos los sectores de la sociedad colombiana para que la educación se convirtiera en la piedra angular y en el fundamento de todo el desarrollo socioeconómico y político, dándole prioridad a la educación. Y ahí tiene una serie de consideraciones muy valiosas, pero también sobre sus pensamientos para los periodistas, insistiendo en la responsabilidad, en el rigor, en la transparencia, en el tratamiento digno del lenguaje, que sea un periodismo que le sirva al ser humano y a los países a elevar su nivel, a destapar la corrupción, a luchar en beneficio de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de pensamiento. No. Gabo, él en su obra periodística es un auténtico tratado que se debería realmente divulgar más y dejar muy consignado en una sola obra si se pudiera, realmente para quienes estamos en este oficio, para quienes se inician en él, porque ser periodista es mucho más complejo de lo que la gente piensa, que es simplemente coger un micrófono y hablar o sentarse a escribir cualquier cosa sin datos, sin estructura y sin ningún sentido. No. Hoy más que nunca ser periodista es un honor, pero es una enorme responsabilidad.